Hola mis queridos estudiantes, soy Sergio Pérez, profesor de literatura, y ante la pregunta que muchos me hacen sobre cómo comprender un texto, hoy vamos a hablar de los niveles de lectura y de la comprensión lectora. El video hablará entonces en primer lugar de la parte conceptual. Conoceremos entonces qué es literalidad, qué es inferencialidad y también conoceremos el nivel crítico intertextual. Pondremos estos conceptos con ejemplos de un cuento. Pero también, mis queridos estudiantes, quiero que al final realicen una lectura y respondan un cuestionario como una forma de poner en práctica lo que hemos aprendido. Comencemos diciendo entonces que la comprensión lectora abarca tres niveles: literal, inferencial y crítico intertextual, que van desde lo básico y sencillo, que es la literalidad, hasta lo más complejo, que es la intertextualidad. Cuando una persona toma un texto, comienza a descifrar un código. Este código contiene un mensaje y cuando logramos identificar ese mensaje, podemos decir que hemos comprendido un texto. Pero obviamente la dificultad está en saber identificar y descubrir ese mensaje. El primer nivel es la literalidad y comprende todo aquello que es superficial en el texto. Por ejemplo, en pantalla estamos viendo un cuento de Edgar Allan Poe llamado El corazón delator. El primer paso de la comprensión lectora es identificar los aspectos superficiales. Al hacerlo, identificamos fácilmente el título, el autor, sabemos que se va a hablar de un corazón y nosotros ya sabemos qué es un corazón. Hay algunas palabras que sabemos su significado y al comenzar a leer logramos identificar también unos personajes y sabemos que esos personajes realizan unas acciones y también fácilmente descubrimos que es un cuento y no es una novela o un ensayo o un informe. Eso hasta el momento es literalidad. Ese mismo paso lo hacemos con cualquier otro texto, sea ensayo, novela, cuento, fábula, informe o reseña. Debemos inicialmente identificar los aspectos superficiales. Luego pasamos a la inferencialidad, que no es otra cosa que reconocer los significados e identificar la intención del texto. El nivel inferencial es aquel en el que nosotros deducimos el significado del texto. En este ejemplo nos hacemos la pregunta: ¿por qué el cuento se llama Corazón delator? ¿Qué tiene que ver la palabra delator? ¿Habla entonces de un corazón que delata? ¿Por qué el personaje comienza diciendo que la enfermedad había agudizado los sentidos? Al hacer la lectura completa, nuestro cerebro va a recordar lo más cercano que hemos leído y aquello que de cierta forma nos identifica. Pero para una lectura global y para una mejor comprensión lectora, nosotros debemos recordar el título y algunas palabras clave que por lo general se encuentran en el primer párrafo de un texto, que es la introducción. De acuerdo con esto que acabo de decir, quiero volver a preguntar: ¿qué tiene que ver que la enfermedad había agudizado los sentidos del personaje con el título? Tengan en cuenta muy bien esta pregunta para comprender este cuento. Siguiendo con las palabras y las oraciones clave, encontramos también al principio del cuento esta oración que está señalada. En esta parte nos está contando prácticamente todo el cuento. Entonces, la comprensión de lectura también es la identificación de palabras y de oraciones clave con las cuales nosotros hacemos inferencias y respondemos a las preguntas de qué se trata el texto, cuál es la intención del autor y qué relación tiene el título con lo escrito.
Finalmente, llegamos al último nivel, al crítico intertextual, y en este nivel es cuando nosotros emitimos un juicio, valoramos al texto, pero también identificamos el contexto general del cuento. Conocemos al autor, es decir, cuando nosotros leemos un cuento, novela, informe o reseña, sabemos que ese texto se hizo con una intención que puede ser entretener por un lado o informar o mostrar algo. En algunos cuentos se muestran hechos históricos y se hacen denuncias mediante las experiencias de otras personas. Algunas reseñas pretenden mostrar las cualidades de un producto o de un texto. Con relación al cuento, si alguien llega y le pregunta a ustedes qué tal les pareció esta lectura, ustedes van a responder que es buena por esto y esto y esto. O si es mala, van a decir que es mala por esto otro y esto otro. En ambos casos, su cerebro recordará lo que leyó y hará un resumen de lo leído y emitirá un juicio. Y es ahí cuando nosotros hemos atravesado todos los niveles de comprensión lectora y podemos decir que comprendimos un texto. En el próximo video analizaremos los textos argumentativos y nos daremos cuenta cómo a partir de los argumentos se puede llegar a convencer a una persona. Agradezco mucho por haber visto este video.